Bienvenidos ahora sí, bienvenidos a todos y a todas, muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de cuándo están viendo esta masterclass. El día de hoy vamos a trabajar y profundizar sobre un tremendo tema, vamos a hablar sobre la rabia y vamos a hablar sobre la mala fama que tiene la rabia. Mi nombre es Claudio Hornick, soy coach profesional, biodescodificador y constelador familiar, y en el día de hoy me permitiré profundizar sobre el tema de la emoción de la rabia y esa mala fama que acostumbra a tener la rabia por las consecuencias que conlleva, por supuesto. Eso y mucho más es lo que vamos a estar profundizando, enseñando y charlando el día de hoy. Entonces vamos a hablar sobre el tema de la rabia como emoción, vamos a estar hablando del tema de la rabia y lo que se esconde detrás de ella, vamos a estar hablando de la fama y de las consecuencias que la rabia tiene. Vamos a estar hablando también qué es lo que sucede con esos sentimientos que vamos a ir descubriendo que sí o sí existen detrás de una rabia. Y vamos a descubrir que muchos de ellos tienen que ver con duelos no resueltos. Vamos a hablar también de cómo las distintas eventualidades de la rabia provocan algo así como un motor hacia nuestro destino. Y cómo esas distintas situaciones de la rabia entonces a futuro nos llevan a cumplir efectivamente nuestro destino. Que si bien el proceso fue desagradable, vamos a encontrarnos con que nos movilizan hacia un lugar que quizás nunca soñamos con estar. Y para finalizar, vamos a terminar, como ustedes saben, con un ejercicio sistémico para darle resolución y liberación emocional a las distintas situaciones de rabia que hasta el momento continuamos sintiendo. Porque lo vamos a aprender hoy día, la rabia tiene que tener un sentido. Y por eso es tan importante permitirnos un estado de rabia. Para comenzar, entonces, vamos a estar entendiendo qué es la rabia. Y la rabia es catalogada, según lo dicen los psicólogos y mucho de la neurociencia también, como una emoción. Muchos de nosotros hemos aprendido el concepto de las emociones a través de estas películas de las películas de Disney, donde nos han expresado de una forma bastante dinámica y didáctica cuáles son lo que se cataloga como emociones básicas. Bueno, la rabia es una de ellas, así mismo como la tristeza, así mismo como la alegría, así mismo como el miedo. Y como son emociones básicas, son formas entonces que tiene nuestra psiquis de expresarse fisiológicamente. Entonces las emociones no es más que una reacción que tiene nuestro cuerpo, una reacción fisiológica frente a una situación determinada. Y ojo, por lo general esa situación determinada presiona nuestra psiquis y esa presión es la que nos lleva o se desemboca en lo que nosotros entendemos como una emoción. O sea, esa reacción me lleva a sentir fisiológicamente miedo, esa reacción me lleva fisiológicamente a sentir alegría, por ejemplo. ¿Por qué es importante entender que una emoción es una reacción fisiológica? Porque justamente lo que provoca en nosotros es una reacción fisiológica. Cualquiera de estas emociones nos provoca sudoración o nos provoca enfriamiento o nos provoca aceleración o taquicardia o nos provoca que nuestras pupilas se dilaten. Si se dan cuenta y observamos cualquiera de estas emociones desde la manifestación fisiológica, vamos a encontrar que no existe mayor diferencia entre la reacción fisiológica de una alegría a la reacción fisiológica del miedo o de la rabia. Todas provocan una hipertensión momentánea por la taquicardia, todas provocan que nuestras pupilas se dilaten, todas provocan que nuestros músculos tengan más calor porque están preparados para la reacción, por ejemplo. Y después de vivirla, después de los 3 minutos máximos que dura la reacción fisiológica frente a una emoción, vamos a sentir todo lo contrario. Empieza una bradicardia,
empieza un enfriamiento del cuerpo, incluso entumecimiento de las piernas y las extremidades y mucho frío. Si se dan cuenta, entonces la reacción fisiológica de una emoción, cualquiera sea, tiene bastante poca variante entre una y otra. Y la rabia es solo una de esas posibilidades de reacción fisiológica que tiene nuestro cuerpo frente a una situación de estrés o depresión. Por eso cuando uno está en una extrema alegría, también llora. Y tenemos que estar preguntando, bueno, ¿estás llorando de tristeza o estás llorando de alegría? Porque simplemente es la reacción a la presión o al estrés. Pero la rabia tiene ciertas particularidades y la primera de todas es la mala fama que tiene. Y tiene mala fama porque resulta que la rabia nos lleva a incluso descentrarnos de nuestra propia característica de personalidad y hacer cosas que nunca antes quizás pensamos que éramos capaces de hacer. Desde ese punto de vista, más que una mala fama, deberíamos entender a la rabia como un superpoder. Es más, toda emoción debería ser entendida por nosotros como un superpoder, porque nos lleva a un estado psicológico al cual nunca antes podíamos tener acceso y por ende a un paquete de cualidades que nunca antes habíamos tenido acceso. La meditación, por ejemplo, o las grandes enseñanzas del yoga nos llevan a entender que simplemente las emociones son parte de un paquete de herramientas que tiene nuestro cuerpo. Para llegar a ciertos objetivos, las emociones no se anulan. ¿Y por qué no pueden anularse? Porque es un, ¿cómo decirlo? Es un caso olvidado, es un caso perdido tratar de controlar una emoción. En el mismo acto de que tratamos de controlar una emoción, cualquiera sea, esa emoción se va a exacerbar y se va a hacer más grande. Por eso la primera clave, y esto es para toda emoción, es permitirla, es aceptarla, incluso vamos un poquito más allá, es acogerla, es hacerla parte de uno, porque tiene su sentido, porque es una reacción fisiológica, una cuestión que estoy viviendo en este momento. Pero claro, la rabia tiene mala fama. Y tiene mala fama porque genera consecuencias en nuestro externo. Porque la tristeza es más, por ejemplo, es más introspectiva. Tiene una manifestación fisiológica muchas veces muy fuerte y potente, pero tiene una energía mucho más introspectiva. Nos vamos hacia adentro. El miedo tiene una energía completamente paralizante. Es muy complicado de vivirlo. Nos puede provocar incluso crisis de lo que hoy día se llaman crisis de pánico. Pero también es una energía hacia adentro. En cambio, la alegría junto con la rabia tienen una energía hacia afuera, una energía extrovertida. Y parecieran antagónicos entre el uno y el otro, pero son parte de la misma energía, una energía que va hacia afuera, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y entonces las consecuencias que genera en nuestro entorno un estado de rabia, uff, así se provoca la guerra. Toda guerra se provoca desde esa misma emoción, desde la rabia. Pudiéramos cuestionar cuáles son los motivos. Y sería interesante que nos pusiéramos a charlar sobre los motivos que tiene uno o el otro de generar este estado de rabia y a través de este estado de rabia lidiar con esas grandes consecuencias, por ejemplo, como la guerra. Sobre todo cuando estamos hablando de una guerra interna o una guerra entre hermanos, por ejemplo, entre jefe, con mi marido, con mi esposa, con mi vecino. Es complejo.
Es complejo porque estoy lidiando todo el rato con esa energía que tiene la necesidad de expresarse hacia afuera. Es muy difícil tener una rabia hacia adentro, aunque pasa. Pasa con personas que no tienen herramientas de poder expresarse. Pero inherentemente la rabia tiene una energía hacia afuera. Desde las constelaciones familiares incluso se utiliza un concepto que es mucho más potente para entender la rabia. La rabia se entiende como una energía asesina. Y wow, le estamos poniendo un gran poder y peso, pero que ya vamos a entender con el paso de esta charla por qué se le denomina la rabia una energía asesina desde las constelaciones familiares. De momento es importante que sepamos y entendemos que es una energía hacia afuera, que es una energía que sí o sí genera un cambio en el entorno y que busca justamente que el entorno cambie. Es una reacción reactiva, inmediata, compulsiva, no puede frenarse, así como cualquier emoción no puede frenarse. Entonces, lo primero que tenemos que entender y entenderlo muy bien, que cualquiera sea las emociones que yo estoy viviendo o que mi hijo está viviendo o que mi marido está viviendo, cualquiera sea, primero que todo, solo dura 3 minutos la reacción fisiológica. El resto es cómo mi psiquis comienza a construir un sistema de sostenerla en el tiempo. Ojo ahí. Y lo otro es que tenemos que permitirnos. Eso quiere decir que tenemos que darle un espacio, un tiempo, una aceptación y un cobijo a esa emoción. Sea tristeza, sea rabia, sea asco, sea miedo. ¿Y por qué voy a enfatizar en estos solo 3 minutos de reacción fisiológica? Porque donde es una reacción, donde se eleva los niveles de adrenalina, noradrenalina y cortisol en el cuerpo, que es lo propio de una reacción frente a una emoción, o más bien dicho, una reacción frente a una situación que genera un nivel de estrés importante, por sobrevivencia, por sobrevivencia, no puede durar más que eso. Nuestro cuerpo genera un pic donde en esos 3 minutos tenemos abierto ese catálogo del superpoder, esas herramientas que solo en ese momento yo puedo hacer. El resto del tiempo, y si hoy día sentimos que cualquier emoción dura mucho más que eso, que esos 3 minutos, es la construcción basada en creencias y en expectativas que genera nuestra psiquis para sostener esta emoción en el tiempo. Y les voy a decir algo que seguramente no les va a gustar escuchar en este momento. Pero si mi psique está construyendo una forma de mantener esta emoción en el tiempo, es porque sí o sí, para mí, existe un beneficio de vivirla. Si mi psiquis prepara todo un puente, toda una construcción hacia el futuro para sostener esta emoción o la que sea, es porque de alguna forma tengo una conveniencia de estar en este estado de rabia y ya deja de ser entonces una emoción, sino que comienza a ser un estado rabioso. La rabia no es más que una reacción y una reacción fisiológica, reacción de un momento en específico que no puede durar más de 3 minutos. Al cuarto minuto ya es una construcción psicológica que tiene como componente importante mi beneficio de mantener esta emoción y que ya deja entonces de ser una emoción, sino que es un estado rabioso. ¿Por qué es importante mantener un estado rabioso por más que tenga mala fama? Bueno, porque me permite movilizarme hacia un destino diferente al cual estoy viviendo en este momento. Y es algo que también en breves momentos vamos a ir profundizando más aún. Pero por más que hoy y a través de Disney, por sobre todo, hemos aprendido sobre
cómo distinguir nuestras emociones y generalmente se distinguen entre estas cuatro: alegría, miedo, tristeza y rabia. Tenemos que entender que desde la biodescodificación se comprende que un estado rabioso que nace desde una reacción de rabia, por lo general, detrás de esa situación viene una gran tristeza. O sea, entendemos a la rabia como una manifestación de una gran tristeza que no ha tenido su cobijo. Para nosotros, los terapeutas en biodescodificación, cualquier estado rabioso que incluso tenga una manifestación fisiológica diferente a la reacción de la rabia, sino que ya haya sido somatizada en una enfermedad, le subyace detrás siempre una gran pena. Entonces, dicho de otra forma, es una gran pena no aceptada, no acogida, que genera reacciones de estados rabiosos. Para sanar entonces cualquier situación de rabia, vamos a tener que lograr observar detrás de la rabia cuál es esa pena profunda que estoy sintiendo que desencadena este estado rabioso. Hay una gran pena detrás. Y permítanse empezar a cuestionárselo, a vivirlo, a meditarlo. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron o vivieron una experiencia rabiosa de ustedes mismos, ustedes mismas? Y cuestiónense inmediatamente después de eso, bueno, ¿cuál es la gran pena que tengo yo relacionada con esta situación? ¿Cuál es esa gran pena que hay detrás? Porque ahí estamos frente al conflicto. Ahí estamos frente a una característica de una situación conflictiva en nuestra vida, un evento preciso, conciso, sucedido, vivido, que me generó una gran pena y que necesita de observación. Me preguntan por acá, ¿qué pasa cuando se produce rabia y genera agresión al otro? Es justamente eso lo que vamos a estar profundizando, consultorio integral. Desde las constelaciones familiares eso se habla de una energía asesina y eso quiere decir que hay una historia detrás que tiene que ver con la muerte o con el riesgo de muerte que me motiva a generar este impulso rabioso, asesino, con el propósito de que eso no vuelva a suceder o con el propósito de que eso no suceda. Eso es lo que vamos a terminar entendiendo hoy, porque la rabia, así como cualquier emoción, la tenemos que entender como un superpoder porque nos lleva de un estado de inercia a otro nuevo estado. ¿Cómo yo puedo sacar una mejor versión de mí? Es aprovechando estas emociones porque son ellas de forma natural que me lleva de este estado de inercia y me moviliza a un siguiente estado. ¿Cuál es la forma de salir de la zona de confort tan aplaudida y bullada en tantos libros de autoayuda? ¿Cómo salir de la zona de confort? Muchos dicen tomando decisiones. Desde el coaching decimos sí, salir de la zona de confort es una decisión valiente, única en la vida que tenemos que tomar. Pero ¿cómo tomamos esa decisión? Con emociones. Es la emoción la que nos lleva a sostener una decisión. Y la rabia puede ser una de esas emociones que nos llevan a sostener una decisión. Ahora, otro tema es cómo lidiamos con las consecuencias de estas agresiones que solemos generar por un estado rabioso. Por nuestra propia integridad y por nuestra propia adultez, tenemos que hacernos cargo de las consecuencias.
Pero para hacernos cargo de las consecuencias, perdón, para prever o para prevenir el tener que lidiar con las consecuencias, porque bueno, eso es lo que tenemos que hacer como adultos. La idea es que logremos observar cuál es esa pena profunda que viene detrás de la rabia. Para sanar esa pena profunda y no tener que estar utilizando la rabia como único vehículo motorizado hacia llevarme a otro lugar desde mi zona de confort. María Fernanda Nadal nos dice, yo nunca me decido a trabajar mi rabia porque siento que es mi amiga, la necesito y me cuida. Claro, y está muy bien, María Fernanda. Y es más, no conozco tu historia, pero te aseguro que tienes absoluta razón. Y así nos convertimos en alguien que de personalidad es así. El miedo también es un gran compañero para muchos y se convierte en un gran amigo, aunque de repente es esos amigos con los que pasamos peleados todo el día. La alegría también puede ser una gran compañera, la tristeza también puede ser una gran compañera. La real invitación es entender que todos tenemos esta capacidad de emocionarnos y que simplemente son reacciones, y esas reacciones podemos con nuestra propia inteligencia, sentido común, criterio y sin desmedro de nadie, utilizarlas a nuestro beneficio en distintos momentos. ¿Se imaginan, por ejemplo, a un padre al cual le han agredido a su hijo? Porque son cosas que pasan en la sociedad, no podemos hacer vista gorda de esta situación. Por ejemplo, ¿se imaginan a un padre que le han agredido al hijo porque quizás, no sé, su hijo está sufriendo bullying? Y llega con la alegría a darle solución a este problema. Oye, es que mi hijo, bueno, es que se siente jajaja, muy bueno. No es forma de darle solución. La alegría en ese minuto no puede ser nuestra compañera. ¿Qué pasa en ese momento si nos accionamos en búsqueda de una solución desde el miedo? Seguramente ni siquiera vamos a enfrentar ni a la dirección, ni a los profesores, ni a los papás de los otros compañeros o de los compañeros que están evidentemente agrediendo a nuestro hijo. Entonces, en diversas situaciones, las emociones nos permiten y es permitida cierta emoción en la otra. En ese mismo ejemplo, ¿cómo no voy a reaccionar con rabia? Si es parte de la defensa, es parte del movimiento, es parte de esta energía que sentimos en el tercer chakra, los que conocen el concepto de los chakras. Es parte del Agni, es parte del fuego, de la reacción. Entonces, las emociones simplemente son un paquete de superpoderes. Y de esos, la rabia es la única que tiene mala fama. Y la que pareciera la mejor emoción es la alegría. Y ninguna es mejor que la otra. Todas son completamente útiles. ¿Se imaginan una vida donde todo lo tomemos con excesiva alegría? ¿Lograríamos realmente darle solución a ciertas cuestiones vitales si simplemente nos accionáramos y el otro se accione con nosotros desde la alegría? Seguramente no evolucionaríamos mucho. Como raza, digo, como sociedad. Porque todas las emociones tienen igual valía. Solo que tenemos un tremendo prejuicio con la rabia. Y ese prejuicio no es por la rabia en sí, es por la falta de madurez y de adultez de darle resolución a las consecuencias que tuvo mi rabia. Si yo exploto, yo tengo que hacerme cargo de las consecuencias. Si el otro al cual yo constantemente reacciono de forma agresiva y el otro constantemente se siente agredido por mí, entonces estamos en una relación tóxica donde ambos estamos mal, no solo el rabioso. El otro también, por su propia integridad, debería alejarse de mí. Acá todos tenemos la misma responsabilidad.
el agredido y el agresor. No es quién empezó primero, es quién tuvo la valentía de darle una solución. Y muchas veces elegir irte es elegirte, que es una frase que me encanta, porque muchas veces elegir retirarnos de una situación tóxica, donde constantemente vivencio situaciones agresivas, por supuesto que es elegir mi propia vida y es volverme a elegir a mí. Y por supuesto que es necesario. Y si ese motor de cambio fue a través de la tristeza o fue a través de la rabia, ¿importa la emoción o importa lo que provocó? Yo creo que importa lo que provocó. Simplemente las emociones y sobre todo la rabia son efectivamente un motor de cambio que nos lleva hacia nuestro destino. Ahora, si volvemos a entender y les hace realmente sentido el entender que siempre detrás de una situación, de un estado rabioso, hay una gran pena involucrada, yo les voy a mencionar lo que usualmente o de dónde usualmente viene esa pena profunda. Por lo general, vamos a encontrar historias de duelos no resueltos que son los generadores de esa pena no resuelta a la vez. Entonces, inconscientemente, para nosotros, la rabia es igual a muerte. Por eso, desde las constelaciones se habla que las rabias, sea la que sea, es una energía asesina. Tiene que ver con la muerte. La muerte tiene dos aspectos. La muerte en sí como hecho y qué la provocó. Y por lo general, nadie muere tranquilo. Por lo general, algo lo llevó a ese estado de muerte. Y eso que lo llevó a ese estado de muerte suele ser la energía de la rabia. Y es ese mismo duelo no resuelto que provoca una gran tristeza. Solo que donde es inconsciente y de repente es heredada, ya ni siquiera sabemos de dónde viene o cuál es el sentido que tiene esa tristeza profunda. Pero sí o sí, detrás de la rabia hay una tristeza profunda. Y sí o sí, detrás de esa tristeza profunda hay algún duelo no resuelto. Y esos duelos no resueltos por lo general tienen que ver con dos bandos, el bando de los agredidos y el bando de los agresores, las víctimas y los victimarios, la eterna dualidad. ¿Cómo poder entonces lidiar mejor con los estados de rabia? Es ponernos a trabajar en nosotros mismos, reconocer esa tristeza intrínseca muchas veces a nuestra personalidad y trabajarla con la madurez que nuestra adultez nos obliga a tener. Nuestro estado de adultez actual nos obliga a trabajar en nosotros. Por lo que veo con sus cámaras prendidas, a lo menos tenemos 20 o 30 años más de vida. ¿Vamos a seguir con este estado de rabia? ¿Vamos a seguir con esta pena no resuelta 25 años más? ¿30 años más? ¿40 años más? Hay personas que hacen maravillas en 20 años y que son capaces de cambiar la humanidad completa con menos años de los que nosotros ya hemos vivido. ¿Por qué no pensar que esta sobrevida que estamos teniendo, podemos realmente tener una vida libre de estas construcciones que hemos generado en el camino para sostener la rabia, para sostener el miedo, para sostener la tristeza? Yo creo que podemos liberarnos con eso. Yo creo que muchos de
los pacientes que me ha tocado, con los que me ha tocado trabajar han evidenciado cómo podemos tener una vida diferente. Lamento no acordarme de a quién voy a referenciar en este momento, pero es una señora que hoy día tiene 70 años. Desde los 40 ella generó un cambio de vida importante, alimentación, cambio físico y un montón de cosas. En su momento era alta ejecutiva y a los 40 algo importante le pasó, generó todo un cambio. Y hoy día ella dice, si a los 40 tú no si a los 40 tú sigues viviendo ahí mismo donde viviste siempre, comiendo lo que mismo has comido siempre, reuniéndote con las mismas personas que siempre te has reunido, es porque no te estás dando la oportunidad de tener una nueva vida. Y qué lindo es tener la oportunidad de tener una nueva vida, no porque la que vivamos sea mala, sino por la simple experiencia de tener una nueva vida. Es tan lindo vivir, pero es lindo vivir cuando estamos resueltos de las consecuencias de estas emociones. Es tan lindo vivir cuando estamos resueltos de la fama que tiene la rabia. Es tan lindo vivir cuando entendemos que las emociones duran solo 3 minutos y las terminamos disfrutando. Sí, díganme, ¿acaso no es lo que cuesta más lo que pasa después de los 3 minutos de una rabia? Porque como dice el dicho, bueno, es doble trabajo, ¿no? Te enrabias y después tienes que dejar de estar rabioso. Lo segundo es lo que provoca mayor trabajo. Pero cuando nos permitimos desde el momento uno a darnos ese ataque de rabia, guardando las proporciones, por favor, de las agresiones y de cómo el otro se puede estar sintiendo. Con la adultez que tengo hoy día, yo tengo que encontrar mis propios momentos donde me puedo permitir ese estado, manejando las consecuencias que mis reacciones pueden provocar con ese estado. Pero cuando me lo permito y me lo permito por lo que dura, por esos 3 minutos, después quedo libre, quedo tranquilo. ¿O acaso después de un ataque de rabia ustedes no han tenido una tranquilidad extraña, un agotamiento incluso como si se sintieran más relajados cuando realmente se dan 3 minutos y rompen todos los platos? Golpean a la pared o a la almohada, guardando, insisto, las proporciones sin perder nuestra orientación del espacio y tiempo, guardando la integridad de nosotros mismos y de los otros. Si cumplimos con todas esas características y aún así nos permitimos un estado de rabia, al cuarto minuto nosotros vamos a estar tranquilos, relajados, tomando decisiones en frío y tomando decisiones inteligentes para que algo así no vuelva a suceder. ¿Se dan cuenta entonces cómo tiene razón quien nos escribía por ahí? Que las emociones son nuestras mejores amigas y así deberían ser. Pero a nuestras mejores amigas tenemos que permitirle la presencia, ¿no? No tenemos que... Nadie tiene un amigo que ande ocultando dentro del closet, me imagino. Entonces la rabia simplemente tiene mala fama por las consecuencias que tiene. Pero lo que realmente sucede con la rabia es que quienes han ejercido estados de rabia realmente no se hacen cargo de las consecuencias. ¿Qué pasa cuando digo que tengo rabia? Lloro y lo digo llorando. Claro, Matu Sasu pregunta eso. Entonces, la rabia, ahí está, esa dicotomía es la que justamente te estaba tratando de explicar, porque ahí te das cuenta cómo la rabia es la manifestación de una tristeza, porque por algo estás llorando. Alguien que está en un estado de rabia se pone muy rojo, muy sanguíneo, con la musculatura muy tensa, con la tendencia incluso a poner el puño cerrado. Por lo general los dientes y la mandíbula también están muy apretadas.
Entonces, nadie llora cuando tiene rabia. Alguien llora cuando tiene una gran tristeza. Y esa dicotomía es la que nosotros entendemos como un estado de impotencia. Quizás, Matusasu, lo que te sucede es que te sientes impotente. Impotente frente a esta situación que estás viviendo. Y esa impotencia es esa, por decirlo así, equiparación perfecta, equilibrio perfecto entre la rabia y la tristeza. Pero en terapia se trabaja como si fuera una impotencia. Me siento impotente frente a esta situación. Es tanta la impotencia que mi cuerpo se pone en un estado rabioso, pero la manifestación es de tristeza. Incluso mi sistema electromagnético se ve involucrado. Mi sistema nervioso se ve completamente involucrado. Entonces, la última invitación y a modo de cierre. Siempre detrás de una rabia hay una gran tristeza. Y por lo general, esa gran tristeza va a tener que ver con algún duelo no resuelto, alguna situación que provocó un antes y un después, alguna situación de pérdida o de reorganizamiento importante del cual yo todavía no tengo la aceptación completa. Alguna separación, alguna pérdida, alguna muerte textual, algún aborto textual, alguna idea que no prosperó, alguna carrera que no terminé. Duelos, duelos y más duelos son la respuesta a futuros estados rabiosos. Pero el viaje a comprenderlo es permitirnos ese estado rabioso para meditar o investigar cuál es la gran pena que tengo detrás de eso y entender que esa gran pena por lo general va a tener este matiz o esta tonalidad de duelo, de muerte, de algo que cambió definitivamente y que no va a volver a ser. Por ende, la respuesta viene siendo una aceptación completa y total frente a una situación en específico que tiene que ver con el duelo. ¿Qué es lo que sucede con la rabia de nuestros hijos? Son nuestros propios duelos que ellos están reflejando. Así que ojo por ahí. Entonces, ¿por qué lloramos cuando estamos enojados? Pregunta Erika. Porque estamos tristes. Porque eso nos provoca tristeza. Porque donde no tiene solución, seguramente nos sentimos impotentes. Y volvemos a hablar de esta doble reacción. Estoy en un estado de furia, de rabia o de ira, pero la manifestación fisiológica es de llanto, entonces estamos con ambas emociones a la par. Eso es lo que se llama impotencia. Esta situación entonces me tiene impotente, tan impotente que mi cuerpo se rigidiza como si estuviera preparado para enviar el combo, pero la reacción es el llanto. Qué buen tema para reflejárselo y explicárselo de la siguiente forma. Tiene que ver porque fuimos golpeados como pequeños. La impotencia, sí. Sí, Erika, la impotencia suele ser una reacción a infancia violenta. Sí o sí, porque no te pudiste defender. Entonces, queda esta impronta de puedo ser violento, pero no puedo pegar el combo, no puedo defenderme, entonces sigo reaccionando con tristeza y queda esta dicotomía, como que queda esta energía, digamos, atrapada. Si alguno de ustedes ha visto boxear, yo creo que todos en algún momento, no es que nos guste, pero se imaginan, ¿no? Cómo es el ring, cómo es un boxeo, dos hombres o dos mujeres que golpean constantemente al otro, eso es un deporte. Bueno, ellos están utilizando la energía de la rabia, la energía de la manifestación de la rabia con el fin de ese deporte. Y es un excelente ejemplo porque ustedes han visto algún boxeador llorando mientras le pegan o mientras le pega al otro. No, po. No, porque no pueden esas dos manifestaciones ir de la mano. Y tiene su cierta lógica, porque si yo estoy golpeando, me estoy defendiendo, estoy utilizando la manifestación fisiológica de esta fortaleza adrenalínica que tiene mi cuerpo,
No puedo llorar porque llorar justamente evita de que yo pueda seguir viendo. Y es completamente contraproducente, es una incoherencia. Llorar nos provoca limpiar nuestros ojos, pero si estoy limpiando estos ojos y estoy en un estado de tener que defenderme, me van a golpear. No es coherente, pero sí es coherente con la impotencia, con este estado donde dejo que me hagan lo que me están haciendo y me da mucha tristeza lo que me están haciendo por más rabia que me dé. ¿Se comprende? Muy bien, perfecto. Entonces, chicos y chicas, los quiero invitar a hacer un ejercicio sistémico para resolver justamente estos duelos no resueltos, porque como habrán concluido, entonces todo estado de rabia tiene que ver con duelos no resueltos. Así de simple. O por lo general tiene que ver con duelos no resueltos. Entonces vamos a hacer esta vez un ejercicio sistémico un poco más dinámico. Cuando me refiero a un poco más dinámico, vamos a ocupar más el cuerpo y no solo la mente y la imaginación y este viaje interno que quizás ustedes ya han vivido con nosotros, con los terapeutas me refiero, o conmigo si son directamente eh, pacientes, ¿no? Entonces los invito a respirar hondo y profundo, vamos a comenzar. Maidis dice, ¿se crea la herida de la injusticia? Sí, hay varios estudios que hablan de las distintas tipologías que le han puesto a las heridas de infancia. Una de ellas es la herida de la injusticia, otra es la herida del abandono, por ejemplo. Sí, pudieran ser esto manifestaciones de esas heridas, pero más específicamente son situaciones de duelo Maidis. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Quienes quieran hacer el ejercicio sistémico, simplemente respiren hondo y profundo, pueden estar con los ojos abiertos o los ojos cerrados, pueden estar parados o sentados, como quieran ustedes vivir esta experiencia terapéutica. Por supuesto, es solo una experiencia terapéutica, es una situación completamente general, no es una terapia, es un ejercicio que puede tener resultados altamente terapéuticos para ustedes, sí, pero que sigue siendo una generalidad para todos quienes lo escuchen. En cambio, cuando uno toma terapias y sesiones individuales, esas sesiones o estos ejercicios se hacen específicamente para el caso de cada quien, ¿ya? Esto es un ejercicio que nos puede ayudar, sí, que si lo hacemos de forma reiterada nos puede ayudar más, también, pero no es una sesión específica para todos ustedes, así que quienes se sientan profundamente emocionados por lo que vayamos a hacer hoy, los invito, si es que pueden, a reiterar el ejercicio constantemente o a tomar sesiones con su terapeuta que tengan de cabecera. ¿Ya? Respiren hondo y profundo, vamos a comenzar. Y el trabajo de hoy va a ser trabajar sobre esos estados de ira, de rabia, de enojo. Y lo primero que los quiero invitar a hacer es que verbalicen, digan en voz alta, me permito la rabia que siento. Me permito la rabia que siento. Y como se están permitiendo la rabia que sienten, empuñen sus puños como si fueran a golpearle algo a alguien y rigidicen su cuerpo lo más que puedan. Pónganse lo más duro muscularmente que puedan. Y sostengan esa musculatura lo más rígida que puedan. Lo más rígida que puedan. Y con esa rigidez digan de nuevo, me permito toda esta rabia. Me permito toda esta rabia.
y sigan manteniéndola, y si quieren incluso mantengan la respiración y suelten su cuerpo, suelten su postura, vuelvan a respirar hondo y profundo y conéctense con esa gran pena, conéctense con esa gran pena que sí o sí hay detrás de esa rabia. Obsérvenla, observen la edad en que les sucedió, observen lo que les provocó y permítanse esa pena. Permítanse esa pena profunda. Acepten esa pena y digan ahora en voz alta: acepto la pena que me provocó esta situación. Y si pueden nombrar la situación, mucho mejor. Acepto la pena que me provocó esta situación en específico. Y si pueden decir la situación en específico, tanto mejor. Si no saben de dónde viene esta pena, simplemente digan: acepto esta pena que no sé de dónde viene, que no logro ver de dónde viene. Y acojan esa pena, vivan esa pena. Permítanse, quizás por primera vez, la reacción fisiológica de esa tristeza que no se habían permitido. Y puede ser que se estén enfrentando a resistirse. Permítanselo. Están en un ejercicio terapéutico, así que se lo pueden permitir. Regálense este paréntesis para su vida y vivan esa tristeza profunda. Y ahora los quiero invitar a observar frente a ustedes a la muerte, como sea que ustedes la observen, como sea que ustedes se la imaginen. Y observen cómo esa muerte se lleva toda esa pena, porque así como provocó ese duelo, también se puede llevar toda esa tristeza. Y vean la muerte. Es muy importante que se permitan ver e imaginarse a la muerte. Es algo que no nos enseñan a hacer, que culturalmente no se acepta. Pero esa muerte, así como se llevó a algo o a alguien, también se puede llevar a mi tristeza profunda. Y vean, así como toma las almas de muchos, permítanse que se lleve esa tristeza profunda de ustedes. Y en la medida de que se van imaginando cómo se lleva esta tristeza profunda y se va alejando a seguir trabajando porque es un espíritu que tanto trabajo tiene. Permítanse ahora sentir el alivio, permítanse ahora utilizar a su propio beneficio ese espacio que quedó vacío con esa emoción que fue sacada. Y sientan cómo su corazón puede volver a respirar al parecer con más espacio, como sus pulmones al parecer les entra más oxígeno ahora que antes, como su musculatura seguramente va a empezar a sentir un poquito más de calidez ahora.
Cómo su mente parece que se abrió y pareciera que tiene más espacio de pensar, de meditar, de sentir. Y mientras están en este estado, digan, gracias rabia por hacerme ver esto. Gracias rabia por hacerme ver lo que había detrás de ti. Como adulto me haré cargo de todas las consecuencias. Eso. Y pueden respirar hondo y profundo, volver a su presente, a su aquí y a su ahora. Y cuando quieran pueden abrir los ojos porque con eso terminamos con esta experiencia del día de hoy. Muy bien. Es importante destacar, chicos, que cuando estamos en un estado de rabia que involucra a otro, no soy yo solo quien se tiene que hacer cargo de las consecuencias, es el otro también. Si el otro se sintió agredido por mí, es el otro también que tiene que hacerse cargo de su emoción de sentirse agredido. No soy yo como agresor que me tengo que hacer cargo de todo. Cuando las consecuencias de nuestro estado de rabia abarcan a otros, yo solo me puedo hacer cargo de lo que a mí respecta, no de lo que al otro le respecta. Muy importante destacar esto último. Solo me puedo hacer cargo de lo que yo me puedo hacer cargo. Yo no puedo hacerme cargo de lo que tú sentiste con lo que yo te hice. Yo me puedo hacer cargo con que yo no lo vuelva a hacer, con que yo me aleje, con que yo tome ciertas decisiones que tienen que ver con hacerme cargo de las consecuencias. Yo puedo compensar tu dolor, pero yo no puedo resolver tu dolor, porque eso es parte de la responsabilidad del otro. Cuando estamos en una situación de pareja o en una situación relacional, cada uno se hace cargo en misma proporción. Nadie tiene la culpa, ambos somos los responsables. Y así tenía que ser el destino. Un abrazo enorme, chicos y chicas. Nos vemos el próximo jueves con otro tema tan interesante como el día de hoy. Espero les haya agradado. Un abrazo, que tengan linda noche. Chao, chao. Chao, chao, buenas noches.